Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Por lo tanto, España no va a decir, oiga, que se me han independizado estos, expúlsenles o suspendan la aplicación. Y claro, como España no va a pedirlo y nosotros tampoco, pues nos quedamos allí quietos, parados y somos independientes. Es una especie de independencia clandestina. O sea, somos independientes, pero que no se sepa, ¿no? Cuando uno oye que eso lo dice gente seria... Y en la misma línea que las declaraciones del gobernador del Banco de España en relación a la financiación, a la disponibilidad de dinero, de crédito, de la presencia de entidades bancarias, etcétera. Todo es mentira. Y a medida que va pasando los días y las horas, cada afirmación de esas se desploma, se desmorona, porque no tiene dónde aguantarse. Solamente tiene un fundamento, que es atemorizar, intimidar a la población catalana antes de que vayan a votar. El siniestro del cual se habla, para llamarlo así, es altamente improbable. Muy improbable, yo diría casi imposible. Que por lo siguiente, que sigo pensando y sigo ratificándome en que es un riesgo altamente improbable. Es un futurible muy, muy improbable. No me preocupa mucho realmente. Ni creo que le preocupe a nadie en este momento en Europa. ¿Pero qué es esto? Da la impresión que somos los súbditos de no se sabe quién, preguntando al... Es más, les digo de verdad, nunca se me hubiera ocurrido ir a ver a Merkel, nunca, o a Cameron, o al otro, o al de la moto, a decirle, oye, a ver si tú le dices algo a estos independentistas a que sepan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Qué pérdida de autoridad, ¿verdad? Los problemas de España tienen que resolverlos los españoles, no trasladárselo a otros. Si lo que establece la Corte Internacional de Justicia va justo en el camino que nosotros indicamos y usted lo único que puede hacerme es citarme los ejemplos de Katanga y de Donetsk Le voy a citar Texas. Yo le citaré los ejemplos de Texas. ¿Me deja usted que le hable de Texas? Y luego déjeme que yo le ponga un ejemplo europeo, porque estamos hablando de Europa. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones, es que lo dicen los tratados europeos. ¿Pero qué es esto? Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Un vaso es un vaso y un plato es un plato, que suenen las cornetas. Muy buenos días, que llega la cafetera. Estas elecciones en Cataluña nos están dejando algunos momentos absolutamente gloriosos. Claro, no me extraña luego que el presidente no quiera comparecer en los medios de comunicación, no quiera aparecer por un plató, porque es que cada vez que aparece nos deja algún testimonio glorioso de su paso por la presidencia del gobierno. En fin, vamos a hablar, como os podéis imaginar, hoy toda la actualidad, nos vamos acercando a, como diría Rajoy, hoy es jueves, que nos acercamos al domingo. Pues eso, hoy es jueves. Quedan solamente 2 días más de campaña y un día de jornada de reflexión, con lo cual poquito vamos a obtener entonces.
y lo que tenía que decirse ya se ha dicho. Aunque ya sabéis que 72 horas en este país son muchas horas. Puede pasar prácticamente cualquier cosa. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿En qué grados de temperatura está el termómetro de la preocupación? Creo que el gobierno está verdaderamente preocupado por las encuestas. Están haciendo todo un despliegue de participación. Ahora vamos a comentar porque ayer se produjo el debate muy esperado entre Oriol Junqueras y García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, y fue un debate bastante sólido, bastante solvente, bastante interesante, de hecho, muy técnico sobre las capacidades, las posibilidades, cómo recogían los tratados y las leyes internacionales la posibilidad de la independencia. Fue un debate francamente interesante, que dejó momentos muy interesantes y que sobre todo demostró que las cosas se pueden hablar y que además pedagógicamente, y que es interesante para los ciudadanos conocer cuáles son los detalles, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Fue un debate enormemente sosegado, muy tranquilo entre ambos dos políticos, que además tienen una buena relación de amistad, y se notaba y daba gusto verdaderamente escuchar hablar de política en ese tono, en un tono sosegado donde cada uno manifestaba una posición. Además, Oriol Junqueras tiene una clarísima vocación independentista, nunca no escondida, siempre confesada, y desde un planteamiento puramente constructivo, desde su perspectiva puramente, estrictamente por la independencia, pero con una enorme capacidad de diálogo. Hoy lo llevan las portadas de los periódicos, lo veremos, a pesar de que lo retransmitió un canal de televisión en Cataluña, 8TV, un canal privado de televisión de Cataluña. Pero bueno, luego podemos hablar de eso viendo un poquito cómo lo han retratado los medios de comunicación. Saludamos en primer lugar, muy buenos días a todos aquellos que se incorporan en diferido a este programa, que escuchan este programa de forma semiclandestina, a veces tumbados en la cama con un auricular al lado de su pareja, sonriendo de vez en cuando. Especialmente nuestros expatriados, que todavía ven desde fuera, dicen, claro, es que yo observo lo que está ocurriendo aquí, y este programa les sirve un poco como hilo de Ariadna, como conexión con España. Así que un saludo muy especial, muy cariñoso, muy afectuoso. Me encantan vuestros mensajes, los escucho por las tardes, luego muchos de ellos los ponemos aquí por las mañanas. Así que no importa, tenemos un número de teléfono donde podéis seguir dejando mensajes, da igual a la hora en la que escuchéis este programa. Ha habido quien pedía disculpas, decía, oye, mira, es que estoy escuchando muy tarde. No pasa nada, este es un programa absolutamente abierto, open mind, abre tu mente, puedes escucharlo cuando quieras, fraccionarlo, utilizarlo, es Creative Commons. 627-002-002, 627-002-002, allá hay un WhatsApp, podéis dejar vuestros mensajes, enviar vuestros mensajes de audio al WhatsApp y los vamos escuchando aquí. El programa no ha podido ser más acertada el inicio del programa de hoy con el extracto de la entrevista de ayer de Rajoy con Carlos Arsenal. Venga, un saludo. ¡Resistencia! Parece que Marca también ha entrado en campaña catalana. Bueno, saludamos a quienes se incorporan en directo a través de internet. Vamos a utilizar un hashtag. La cafetera, un plato es un plato. La cafetera, un plato es un plato y una taza de café es una taza de café. Así que por la mañana nos juntamos junto a un grupo de resistentes aquí y con las portadas de los periódicos y las tazas de café sobre la mesa. Y se encuentran hoy nuestro cuerpo de analistas. Tony Matarín, rojo hasta la médula. Celemín, rojo cabreado, Monsemerino. Guillem Salazar, Charo Chamizo, Alicia Alcosti, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, nuestro querido corresponsal alemán, José Manuel Martínez, Hardy Useful, La Disidencia, Menudo Tiarro, Juan Cruz, Caque Rodríguez, Enrique, Fanny, bueno, tantos y tantos amigos que se van incorporando al programa. Bueno, como os digo, tenemos muchas cosas de las que hablar, la actualidad viene muy cargada, especialmente con el foco colocado sobre Cataluña, así que ayúdanos. Explícales a los demás dónde nos juntamos, quiénes somos, qué hacemos por aquí. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Los problemas de España los tiene que arreglar España, dice Felipe González.
creo que fue el que nos metió en la OTAN. Bueno, pues se refería precisamente a unas palabras de ayer Felipe González, que participó en algún mitin y se refirió así, efectivamente se quejó de esta campaña internacional que ha emprendido el gobierno español, acudiendo a líderes internacionales para que se pronunciasen sobre el asunto catalán. Felipe González se quejaba, decía, es que esto es una pérdida de liderazgo absoluto. ¿Pero qué es esto? Da la impresión que somos los súbditos de no se sabe quién, preguntando al... Es más, les digo de verdad, nunca se me hubiera ocurrido ir a ver a Merkel, nunca, o a Cameron, o al otro, al de la moto, a decirle, oye, a ver si tú le dices algo a estos independentistas para que sepan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Qué pérdida de autoridad, ¿verdad? Los problemas de España tienen que resolverlos los españoles, no trasladárselo a otros. Los problemas de España tienen que resolver los españoles. Bueno, en fin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí una catalana desde Madrid desde hace 3 años quiere mandar un mensaje al señor presidente Artur Mas y a todos los oyentes. Quisiera saber qué pasará con nosotros una vez se proclame la independencia, si eso llega a suceder a partir del 28. Y lo quiero saber porque yo soy muy feliz de tener ambas culturas y de pertenecer, pues eso, tener esta posibilidad de riqueza que otros españoles pues no tienen. Otros sí. Otras zonas con 2 culturas también las tienen. En fin, ¿qué pasará con nosotros, señor Mas? Con los catalanes que vivimos fuera de Cataluña. ¿Qué va a suceder? Porque usted bien que puede hablar sioux, bien que puede hacer bromas y el presidente del gobierno poner cara de empanada gallega. Pero nosotros estamos inquietos, muy inquietos. Mucho. Nos desvela por las noches. Y no sabe si pensar en 4 barras o en una bandera de 2 o 3 colores. Mejor 3. Ya no sabe una qué pensar o qué sentir. Señor Mas, por favor, una respuesta. Si us plau, que ja toca. Bueno, lo que es verdad es que las sensibilidades en torno a este asunto son múltiples, cada uno observa su propia realidad, que es compleja. Hay gente que vive en Cataluña, que lo observa de una forma, hay gente que vive fuera de Cataluña y que tiene su propia relación con Cataluña, pues como Ruth, que nos dices esto, que llevas 3 años viviendo fuera. Yo, en realidad, fijaos, es que tengo la impresión, y cada vez más firme, de que estamos ante un gran órdago que tiene muy pocas posibilidades de salir adelante, muy pocas posibilidades. Pero lo que sí que es cierto es que nos mete en un territorio bastante incierto, ¿no? Ayer tuve debate en La Sexta. Además tuve un pequeño encontronazo con Carmelo Encinas, cordial, porque Carmelo luego es un tipo bastante cordial, pero un pequeño encontronazo que siguió durante la publicidad. Llegó un momento ya que dijo Ferrara, bueno, ya está bien, ¿no? A hacerlo en la antena. Pero estábamos hablando porque en el fondo de todo esto, y ya lo defendí aquí ayer, en el fondo de todo esto lo que hay son unas posiciones en las que todo el mundo parece demostrar mucha firmeza, mucha claridad, y luego no está tan claro. Ayer esto quedó especialmente de relieve, se observó especialmente en el debate que mantuvieron Junqueras y Margallo. Sabéis que en una televisión, como os decía antes, que un canal de televisión en Cataluña, se planteó la posibilidad de que debatieran dos políticos de la talla de Margallo y de Junqueras, aceptaron y fue un debate francamente interesante. Pero llegamos a un momento, y además estaba Tania Sánchez ayer en el programa en Al Rojo Vivo también, y dijo algo en lo que tiene mucha razón. No estamos ante un problema técnico, porque a cada informe que sostiene una cosa se le puede contraponer otro informe que sostiene lo contrario exactamente, ¿no? Igualmente sólido, igualmente solvente. Siempre lo he dicho, cuando aquí sale alguien como estos días, que ha salido Borrell escribiendo un libro muy solvente, muy sobre las dificultades, la imposibilidad de la creación del Estado catalán, pero claro, tienes el informe del Colegio de Economistas de Cataluña, que es un informe muy sólido, con economistas muy solventes también, que sostienen exactamente lo contrario, ¿no?
Entonces, es verdad, en mi opinión, lo que creo es que nos encontramos ante un gigantesco territorio de incertidumbre donde todo podría pasar, pero que depende de tantísimas cosas que nadie es capaz de hacer una previsión realmente firme, porque va a depender de quiénes gobiernen en ese momento, estará Artur Mas o no, estará Rajoy o no en la presidencia del gobierno, porque quién sabe lo que va a pasar después de las generales. ¿Cómo serán de diferentes las actitudes? Imaginaos un presidente de gobierno como Mariano Rajoy, la diferencia tan enorme que supondría que hubiera un presidente como Pedro Sánchez, pero con el apoyo de Podemos. Eso podría abrir el espacio, por ejemplo, a un referéndum convocado con todas las de la ley. Ya sería un escenario diferente. El ámbito de conversación sería totalmente diferente. Es decir, dependemos de demasiados supuestos, de demasiados imprevisibles. Y eso... Me decía ayer Carmelo Encinas en la tertulia, decía, no, porque es que es clarísima, la ley es clarísima y los riesgos económicos son clarísimos. No es verdad, la ley no es clarísima, la ley es ambigua, es interpretable. Y como es interpretable, cada uno da su interpretación, ¿no? Ayer, insisto, Junqueras, Margallo, en el debate de 8 Televisión, decían, claro, sacaba uno una ley... Y Junqueras le contestaba con otra ley. Si lo que establece la Corte Internacional de Justicia va justo en el camino que nosotros indicamos y usted lo único que puede hacerme es citarme los ejemplos de Katanga y de Donetsk Le voy a citar Texas. Yo le citaré los ejemplos de Texas. ¿Me deja usted que le hable de Texas? Y luego déjeme que yo le ponga un ejemplo europeo, porque estamos hablando de Europa. Estados Unidos, miembro permanente y por tanto con derecho a veto. Texas versus White, 1869. El estado de Texas, su parlamento vota la secesión y eso se refrenda por un referéndum. Y la Corte dice que la secesión es ilegal porque la unión de los estados es indisoluble. Por tanto, la simpatía que en Estados Unidos despiertan los movimientos que quieren separar territorios, romper estados hechos, es perfectamente descriptivo. Y créame que acabo de estar con Obama, sé perfectamente lo que piensa sobre este tema, Y como decía, ayer se estableció un debate. La ley es clarísima, la ley no es clarísima. La prueba de que no es clarísima es lo que ha ocurrido, ni la ley, ni los cálculos técnicos, es lo que ha ocurrido con el texto que publican los periódicos hace 4 días, con un desarrollo absolutamente formidable, ocupando todas las portadas de los periódicos, la advertencia de Juncker que negaba al Parlamento catalán su capacidad para declarar la independencia. ¿Habéis visto lo que ha pasado? El Parlamento Europeo ha preguntado quién había manipulado ese texto, porque había 2 versiones del texto. Una versión en inglés que no decía eso, y una versión en castellano que nadie sabe muy bien de dónde ha salido ni quién la ha escrito, que añadía un tercer párrafo. Y en ese tercer párrafo se incluía una advertencia de Juncker y ha tenido que ser desmentido por Bruselas. ¿Creéis que hoy va en las portadas con el mismo despliegue con el que fue en las portadas antes? Así que hay una enorme campaña de propaganda, gigantesca campaña de propaganda, que quedó ayer además meridianamente clara cuando el gobernador del Banco de España matizó sus palabras, niega ahora la posibilidad de que se produjera un corralito. Esto tiene una explicación que ahora lo hablamos si os parece, pero ayer Linde vuelve a desayunar y dice que ha habido una mala interpretación, que fue una pregunta que le hicieron porque la posibilidad de un corralito es una posibilidad muy alejada. En cuanto al famoso asunto del corralito, yo realmente yo creo que el siniestro del cual se habla, para llamarlo así, es altamente improbable. Muy improbable, yo diría casi imposible, que por consiguiente que sigo pensando y sigo ratificándome en que es un riesgo altamente improbable, es un futurible muy, muy improbable. No me preocupa mucho realmente, ni creo que le preocupe a nadie en este momento en Europa. Esto es lo más importante. En Europa en este momento es un problema que no preocupa básicamente. Preocupan más cosas sobre España más que esa. Esa es mi impresión, ¿no? Esto es lo que decía ayer. ¿Pero qué es lo que decía Linde, el gobernador del Banco de España, un día antes? Evidentemente hay situaciones de tensión grave, pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente. La salida de la Unión Europea, la no pertenencia a la Unión Europea, implica de modo automático la salida de la zona euro. Y la salida de la zona euro tiene las consecuencias que todos conocemos, es decir, que las entidades de ese territorio dejan de tener acceso a las facilidades en euros del BCE. Luego es muy llamativo porque el Gobierno preparó para esta última semana todo un despliegue en medios de comunicación, entrevistas, lo nunca visto. Mariano Rajoy ha participado ya en 3 entrevistas en esta semana. Mariano Rajoy
ayer sostuvo lo de que es igual, que un plato es un plato. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones, es que lo dicen los tratados europeos. Si los tratados europeos dicen que un plato es un plato y un vaso es un vaso, entonces la cosa está fatal. Por eso me pareció tan seductor el debate que mantuvieron ayer Junqueras y Margallo, porque finalmente lo que ponían sobre la mesa es que existe un verdadero debate, que es un debate muy complejo, que no es un debate sencillo, que tiene sus complejidades en las leyes internacionales, que tiene muchos espacios de incertidumbre y, dicho lo cual, no es nada claro, tal y como vienen anunciando algunos periódicos en portada desde hace 6 meses, no está tan claro como dicen. Desde luego no está tan claro como dice Artur Mas. Hay un enorme espacio de incertidumbre y las incertidumbres en economía ciertamente no son buenas. No son buenas, esto también es indiscutible, ¿no? Pero claro, ¿qué ha pasado? Que entre las palabras del gobernador del Banco de España, desdiciéndose de lo que había manifestado 48 horas antes o 24 horas antes, desdiciéndose, las palabras de Juncker que han sido manipuladas y que nadie sabe muy bien además dónde se ha producido la manipulación ni cómo, lo cual ha provocado un formidable cabreo en la Unión Europea. Además de eso, claro, es que eso es la construcción de una autopista directa hacia el independentismo. Es que es gasolina pura. Así, con razón, Artur Mas ayer decía, los que amenazan están mintiendo, directamente están mintiendo. Y en la misma línea que las declaraciones del gobernador del Banco de España en relación a la financiación, a la disponibilidad de dinero, de crédito, de la presencia de entidades bancarias, etcétera. Todo es mentira. Y a medida que va pasando los días y las horas, cada afirmación de esas se desploma, se desmorona, porque no tiene dónde aguantarse, solamente tiene un fundamento, que es atemorizar, intimidar a la población catalana antes de que vayan a votar. No sé, al final la independencia la van a conseguir las propias acciones del gobierno español. Dice Alicia en Twitter, es que el presidente va a dejar un reguero de declaraciones tras el paso por la presidencia. Dice Alicia que si el finiquito en diferido, que si españoles mucho españoles, que si un plato es un plato. Y Celemín dice, y tienes mucha razón, Celemín, esto, la gran desgracia es esa, ¿no? Dice, queda a la vista toda la mierda y todas las mentiras que nos meten cuando se enfrentan dos grandes poderes, ¿no? Pero es bidireccional, ¿eh? Porque estamos escuchando una cantidad de propaganda por ambas direcciones que es absolutamente... Y claro, aquí obtener una idea real de lo que está sucediendo es verdaderamente difícil, porque es que sí, ante este espacio puede ocurrir lo que sea. Mientras no te echen de la Unión Europea, pues tú sigues siendo europeo. Mientras no te salgas, porque como eres ciudadano español, pues eres ciudadano europeo, ya. Pero lo que también es verdad, y no puede negar Artur Mas, es que si el territorio deja de ser territorio español, dejará de recibir fondos europeos. Dice que España está aportando, pero ojito a los fondos europeos. Quiero decir que aquí la agricultura, parte de las infraestructuras españolas se han construido con los fondos europeos, ¿no? Así que Cataluña, por muy ciudadanos europeos que fueran sus habitantes, y que todo indica que, o todo parece indicar que seguirían siéndolo precisamente por ser españoles, pero no necesariamente serían un territorio europeo. Y allí cambia ya el tratamiento jurídico y económico. Entonces ya hay una diferencia, ¿no? Luego está todo lo del pago de las pensiones. No es verdad cuando dice el gobierno español que dejarían de cobrar las pensiones. No, porque las personas que cobran la pensión han contribuido al sistema de pensiones español. Y por lo tanto el sistema de pensión español, vivan donde vivan, tanto si viven aquí como si viven en Roma, tendrá que pagarle su pensión porque es un derecho adquirido, no es... Es que ellos lo han pagado, quiero decir, es una deuda que tiene contraída el Estado español, ¿no? Así que no es tan sencillo, dejarán de pagar las pensiones. Lo que sí que es verdad, y ambos lo saben, y el gobierno es con lo que juega, es que los dos se pueden hacer mucho daño.
porque en todo este espacio de indefinición se pueden producir impagos, retrasos, y todo eso puede provocar situaciones de enorme inestabilidad. ¿Podría dar lugar a un corralito? Pues, ¿quién lo sabe? Podría, claro que podría dar lugar a muchas cosas, incluso a un enfrentamiento civil. Nadie espera que eso ocurra, todo el mundo espera que alguien esté pensando en el día 28, que es la gran clave, porque aquí hay un enorme ejercicio de propaganda, pero en el fondo todo el mundo sabe que el día 28 es determinante, que lo que hay que hacer es sentarse a partir de ahí. Y yo os digo, y acordaos de este momento del programa, os lo digo porque lo recordaréis, podéis comentarlo porque se habla en las élites políticas, en las élites financieras españolas. Se va a producir una negociación, se va a abrir el melón de la Constitución y se reformará algo la Constitución. Veremos a ver en qué contexto, probablemente el gobierno espere a que pasen las elecciones generales, pero eso va a suceder. Todo esta son posiciones mantenidas, toda esta propaganda que se está manteniendo en los periódicos de esto es imposible y no hay lugar a la discusión. No es verdad, se va a negociar. Y se va a negociar como se ha negociado siempre, porque es lo que hay que hacer para que esto no termine como el Rosario de la Aurora. Porque puede llegar un colgado y tirar el coche al abismo, ¿no? Ayer se pronunció también Josep Borrell, que tenía un desayuno. Sabéis que ha escrito un libro sobre los riesgos de la independencia, y entonces ahí, bueno, un libro bastante crítico, que está siendo además un superventas, por lo visto. Ya se ha agotado la primera edición y le ha producido algunos problemas porque TV3 le canceló una entrevista que tenía concertada para hablar del libro, pero no les parece que políticamente tal, entonces se la han pospuesto, se ha cogido un enfado, lleva un globo y de hecho está enfadadísimo. Borrell nunca le habíamos visto tan enfadado, pero con este tema, con el tema catalán, está profundamente enfadado, ¿no? Dice que le está provocando problemas allí y haberse posicionado, haberse manifestado en esa dirección. Pero dijo ayer algo que tuvo bastante gracia. Dijo, el plan B de más es una independencia clandestina. Mira, lo que hace más gracia de esta historia es el plan B. El plan B de más. Tienen un plan B. El plan B consiste en decir, no se reían, ¿eh? Consiste en decir, bueno, nosotros nos declaramos independientes, pero no vamos a ir a Bruselas a decir que nos echen. Nosotros nos declaramos independientes. Ahí, quietos, callados. España no va a ir a Bruselas a decir que nos echen, porque sería tanto como reconocernos como Estado independiente. Por lo tanto, España no va a decir, oiga, que se me han independizado estos, expúlsenles o suspendan la aplicación. Y claro, como España no va a pedirlo y nosotros tampoco, pues nos quedamos allí quietos, parados y somos independientes. Es una especie de independencia clandestina. O sea, somos independientes, pero que no se sepa, ¿no? Cuando uno oye que eso lo dice gente seria, Señor presidente González, los problemas de España tienen que resolverlos los españoles y los de Venezuela los venezolanos. Si es que la inteligencia colectiva a ver, surgen reflexiones Celsius Pictor con un comentario bien apropiado para el momento que estamos viviendo. Bueno, todas las portadas lo llevan, os lo podéis imaginar. Hay dos asuntos centrales. Tenemos la crisis en Volkswagen, que ha arrastrado a las bolsas de medio mundo, a todo el sector industrial del automóvil, creando profundas preocupaciones en Europa y en España, porque sabéis que aquí tenemos importantes fábricas de Volkswagen y están preocupadísimos por el futuro de la marca y las consecuencias que puede tener la estafa multimillonaria. Sabéis que han estado falseando los datos de los automóviles a través del ordenador a bordo, los datos de emisión de gases contaminantes. Y entonces hay un lío monumental montado. Bueno, esto lo llevan en portada todos los periódicos, ahora lo hablamos si queréis, pero en el ámbito catalán. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en el periódico El País: catalanes, quédense y echemos juntos a Rajoy. No queremos que Cataluña se vaya de España, afirma Pablo Iglesias en una entrevista con El País. Lleva 10 días volcados con la campaña catalana apoyando a Luis Rabel, el candidato al que respalda su partido y que quiere ser alternativa a la lista única soberanista Artur Mas. Y dice, aunque Iglesias cree que Cataluña tiene derecho a decidir en un referéndum, argumenta que es perfectamente comprensible que la mayoría de los catalanes, dice El País, quieran marcharse de Rajoy, y añade, por eso les decimos, quédense
y vamos a echar a Rajoy todos juntos, dice Pablo Iglesias desde la portada del periódico El País. También Felipe González se suma a la campaña, dice El País, el presidente Felipe González, entre Pedro Sánchez y Miquel Iceta en la fotografía, advirtió ayer en un mitin del Hospitalet de Llobregat contra las revoluciones de un día de fuego y 70 años de miseria y problemas, dijo ayer. Y también la cultura, ante el desafío de la secesión, 25 intelectuales y artistas exponen su posición sobre el independentismo. Oye, hay un asunto que le está prestando poquísima atención la prensa nacional, y sabéis que se está negociando un proceso de paz entre Colombia y las FARC, un proceso de paz que se está manejando en silencio, pero que termina con décadas de hostilidades, con décadas de secuestros, y hoy el periódico El País dice que Santos y las FARC se han dado 6 meses para firmar la paz en Colombia. Dice 23 de marzo de 2016. Es la fecha límite que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las FARC se han marcado para firmar la paz definitiva en un conflicto que ha causado 220.000 muertos en medio siglo. Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, sellaron ayer el compromiso en La Habana con un apretón de manos tras dar un paso crucial en las negociaciones iniciadas hace casi 3 años, un pacto de justicia transicional para enjuiciar a los implicados en el conflicto y para reparar a las víctimas. Se está intentando poner fin al conflicto de las FARC, y es verdad que durante 3 años, de una manera bastante silenciosa, se están produciendo los encuentros y las conversaciones en un proceso, imaginaos, enormemente complejo. Es que no me quiero ni imaginar ni suponer lo que supondría algo parecido aquí en España, ver al líder de la banda terrorista ETA dándose la mano con el presidente de Colombia, ¿no? Imaginaos. I was looking for another furrow. There were hard times in which my whole life. ¿Qué decir con el presidente español? Bueno, eso es lo que lleva el periódico El País en su portada. También estaba viendo, porque decía, el Celta vapulea al Barça con un fútbol espectacular, meneo y liderato. Como alguien decía, no sé si se refería a la portada de ayer, alguien decía que el Marca había entrado en campaña. Pero bueno, el periódico El Mundo, dice ustedes son europeos porque están en España. El ministro y Junqueras se enzarzan en un debate jurídico sobre la pérdida de la nacionalidad. Margallo, su tasa de paro sería del 37%. Pues fijaos que yo cuando estuve viendo el debate, y esta mañana además para extraer algunos fragmentos me lo he vuelto a ver, y la verdad es que fue un debate muy, muy interesante, porque todo lo que estuvieron discutiendo, que eran aspectos jurídicos, los riesgos económicos, los riesgos financieros, por primera vez en todo este semestre situaba el debate de la independencia real de una forma súper pedagógica sobre la mesa, ¿no? Y permitía escuchar argumentos sólidos, jurídicos. Claro, con toda la ambigüedad a la que me refería antes, ¿no? Cada uno sacaba, elegía dónde colocaba el foco de interés y a qué legislaciones se atenía para sostener sus argumentos, pero era francamente interesante. Me pareció que era un ejercicio bastante atrevido, por eso probablemente solamente se pudo ver en Cataluña, porque fue un ejercicio muy interesante que debiera hacerse en España, ¿no? Para conocer cuáles son los riesgos, qué es lo que... Y Margallo estuvo especialmente pesimista, que de hecho Junqueras le reprochó en un momento, le dijo, ya, pero es que usted me está hablando en unos términos de ruptura, explosión, crisis. Dice, yo le estoy hablando desde la perspectiva este sería una independencia incluyente donde no se instalarían aranceles, donde además a la gente se le permitiría la doble nacionalidad, donde, dice, estoy utilizando un lenguaje totalmente diferente, ¿no? Pero, y claro, Margallo, el retrato que hacía de la situación, de cómo sería el resultado en Cataluña, era, sinceramente, bastante dramático, ¿no? Hablaba de eso, la tasa del paro del 37%, decía, tendrían ustedes 680.000 nuevos parados, decía, amenazas con las pensiones, con el corralito... En fin, puso sobre la mesa todos los riesgos que entendía Margallo que se iban a producir, además de forma bastante con documentos y con gráficos, y fue bastante bien preparado. Y la verdad es que hoy había
opiniones para todos los gustos, pero había una extendida bastante generalizada, que García Margallo había salido mejor parado, ¿no? Había sido más sólido a la hora de defender sus argumentos, sobre todo porque tenía mucha documentación para acompañarlos. Y aunque Junqueras estuvo francamente bien, yo os digo, yo lo vi y estuvieron francamente bien los dos, sobre todo se notó ese tono de cordialidad. And tears you told me you were gonna leave me in the large Western time morning her. I was looking for another furrow. There were hard times in which my whole life became a hurt. Hola Fernando, soy Rafael Domingo. El audio de antes es de mi nieta, que se despierta por la mañana también con la cafetera. Se la oye ahí de fondo, creando nuevas opiniones. Buenos días a todos. A ver, Rafael, vamos a escuchar eso porque es que el primero no lo había lanzado. Este es. Hay alguien escuchando. Pero se queda silenciosamente oyendo este programa. Bueno. Bueno, lo podemos dejar de fondo, siempre podemos tener algo de compañía en el programa. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Nieta, hija o esposa o madre, aquí tienes tu hueco. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. Bueno, otro tema que pasa hoy, o lleva en la portada del periódico El Mundo, dice: Aznalcóllar sufre grave riesgo de desastre ecológico. Toxicología alerta al juez de que los residuos cancerígenos discurren sin control porque no funciona la depuradora de la Junta desde el año 2013. El yacimiento minero de Aznalcóllar, una bomba medioambiental que está fuera de control, dice, es la conclusión a la que han llegado los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología, que han analizado las antiguas instalaciones mineras a instancias de la juez de instrucción número 3 de Sevilla. Y dice que los expertos han encontrado elevadas concentraciones de sustancias tóxicas, altamente cancerígenas, tanto en el suelo como en el agua de la antigua explotación minera que el gobierno autonómico que preside Susana Díaz está empeñado en reactivar, dice el periódico El Mundo en portada. Felipe González compara a Mas con Maduro, afirma que como el líder venezolano solo busca cómo ocultar su fracaso, dice Felipe González. Y también cura, ruandés e independentista en el pueblo de Barcelona, donde solo se presenta una lista, la soberanista. Dice en Sant Pere de Torelló, donde la independencia se declaró hace ya 2 años y solo se presentó una lista soberanista en las elecciones locales, hasta los madridistas están por la independencia, dice el periódico El Mundo. Y el periódico La Razón dice: el Partido Popular envía a sus diputados a los colegios electorales el 27 de septiembre, no sé yo si es una buena idea,
remite a una circular a los parlamentarios para que acudan como apoderados, vigilarán que la jornada de votación se desarrolle de acuerdo a la legalidad. Zapata tendrá que declarar como imputado por sus tuits contra las víctimas, dice también el periódico La Razón. Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial cobra 130.152 euros al año. También lleva en portada el periódico La Razón el encuentro, el cara a cara entre Margallo y Junqueras. Dice, es absurdo querer un Estado catalán con 7,5 millones de personas con nacionalidad española. Claro, lo que el gobierno español tampoco puede negar es que, imaginaos que vives en Cataluña y formas parte de ese 40 y largos %, que parece, según las encuestas, que votas no a la independencia. ¿Qué vas a hacer como gobierno español? ¿Quitarles la nacionalidad? Tienes a media población que votó que no. Así que no lo tendrían tan fácil. E incluso hay muchos independentistas que querrían la doble nacionalidad. ¿Por qué perderla, no? Así que el gobierno español puede decir, pero luego la realidad es que no es tan sencillo. El periódico La Vanguardia dice, Margallo y Junqueras chocan por la doble nacionalidad, dice el periódico La Vanguardia. El duelo en 8 Televisión entre el ministro y el líder de Esquerra Republicana fue cordial y razonado. Oriol, se os quiere mucho, no rompamos, dice el titular de Exteriores. También esta noticia a la que me refería antes dice el periódico La Vanguardia, el presidente Volkswagen dimite tras una tensa reunión de la cúpula de la empresa. El Ministerio de Industria y los sindicatos de la multinacional automovilística en España reclaman que se aclare el impacto del caso, que dimitió ayer por este escándalo en la manipulación de los motores diésel de 11 millones de vehículos de la marca alemana. Y dice, además, el Consejo Supervisor de la multinacional pidió a la Fiscalía que investigue el caso. Esto le hace muchísimo daño a la reputación de las marcas alemanas en todo el mundo. Bueno, estas son las portadas de los periódicos, lo que nos deja la prensa impresa hoy. Nos vamos a marchar, pero antes... Ahora que me han acusado de que mi gusto musical había cambiado. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera. Es verdad, me dicen Rojo Cabreado y Hardy Useful, me dicen, oye, un recuerdo... hay que hacer un comentario sobre el Supremo. Sabéis que ha rechazado indemnizar a los afectados de la talidomida, de que el tribunal ha considerado que el daño del fármaco de Grunenthal ha prescrito y finalmente no tendrán una indemnización del laboratorio que fabricó el medicamento. Dice, el Supremo confirma así la sentencia del año pasado de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó la demanda de responsabilidad, y el argumento se basa en que a la ingesta de las mujeres del fármaco, que esta ingesta se produjo a finales de los 50 y a principios de los 60 del siglo pasado, aunque los afectados alegan que no hubo reconocimiento oficial de sus lesiones hasta el año 2010, por lo que no pudieron emprender acciones legales antes, ¿no? Si las leyes no llegan donde el sentido común llega, es que tenemos un serio problema. Porque que el laboratorio haya conseguido mantener hasta el año 2010, el asunto en un espacio de vacío absoluto legal, lo hayan conseguido posponer y que ahora un tribunal desestime el recurso de los afectados con el argumento de que ha prescrito, de que han pasado tantos años, es demencial. Es absolutamente incomprensible y me pedís que hiciera un comentario con mucha razón, porque efectivamente es una noticia que ha pasado desapercibida, porque ha venido como en varias fases, desde el año pasado que conocimos la noticia hasta este que se confirma, pero es absolutamente dramático y dice muy poquito del sistema legal. Dice Rojo hasta en la médula, dice, es que los políticos han pasado de esta gente y es verdad, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo,
Eres la resistencia y no estás sola. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos vamos a marchar. Pero volvemos mañana. Aquí en la cafetera. Cuidaos mucho. El teléfono se queda abierto por si queréis dejar mensajes. Volvemos a hablar. Adiós, cuidaos. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Coiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Paez y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Pat y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Isra 232 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Paul Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, somos G.S. Grima y Ana y nosotros también somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank Dufer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la Resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.